Si quieren, vamos a darle inicio al webinar. Mi nombre es David Dubón, yo estoy en el área de mercadeo y estoy súper contenta de poderles acompañar en un webinar más y gracias por conectarse. Quiero darles una introducción pequeña a lo que es la línea de métodos rápidos de calidad. Dentro de Grupo INVE tenemos inocuidad alimentaria, tratamientos de agua, materias primas y métodos rápidos de calidad, que es la línea de negocio que el día de hoy los está invitando a este webinar. Para contarles un poco más, nuestro propósito de servicio es optimizar su laboratorio, acelerar la operación, asegurar la calidad de su producto, siempre cumpliendo con todas las normativas. ¿Cómo es que nuestro equipo puede impactar a su operación? Desde reducción de costos, mayor rentabilidad y respaldo técnico regional. ¿A qué me refiero con reducción de costos? Podemos darles hasta un 60% de liberación rápida gracias a los equipos y metodologías validadas que trabajamos, hasta un 80% de reducción en agua, en energía y tiempo, hasta un 45% de eficiencia en el recurso humano dentro del laboratorio gracias a las metodologías y lo rápido y eficiente que puede ser. Y en mayor rentabilidad es disminuir los productos caducos y mayor rotación de inventarios. En respaldo técnico regional, pues tenemos experiencia en más de 10 industrias, capacitación y educación continua personalizada, aparte también es tener estos espacios de webinar cada mes y el soporte de emergencias. ¿Dónde estamos y cuál es la cobertura que tenemos? 8 países, sin embargo, tenemos operaciones nada más en 5, que son Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, y atendemos a Belice, Nicaragua y Panamá. Tenemos más de 25 profesionales alrededor de toda la región para poderles apoyar en las necesidades que vayan teniendo. Y pues contarles un poco que los aliados estratégicos que tenemos, pues aquí podrán ver algunos y el día de hoy pues, que nos está acompañando Hack en específico con el tema y pues siempre cuidando de cumplir con las normativas que ustedes van requiriendo en su día a día. Entonces, haciéndoles la presentación de la línea de negocios, pues ahorita sí ya vamos a dar inicio al tema, transformando la industria de bebidas y alimentos en el impacto de la calidad del agua y la excelencia del producto. Y nuestro conferencista el día de hoy pues es Jaime Rapide Mayorga, que él es el gerente de desarrollo de aplicaciones de laboratorio para la TAM y el Caribe. Él es un ingeniero químico con posgrado en gerencia de empresas y cuenta con 15 años de experiencia en empresas líderes como Chemtrade, Hack, Grupo Veralto. Además, ha sido profesor universitario. Actualmente se desempeña como gerente de desarrollo de aplicaciones para laboratorio en la TAM y el Caribe. Y su amplio conocimiento abarca el diseño y el control de tratamientos químicos en la industria como oil and gas, cementera, siderurgia, alimentos, bebidas, entre otras. Y personalmente les puedo decir que un webinar con él es súper genial. Así que bienvenidos y muchas gracias, Jaime, por estar con nosotros el día de hoy. Así que te cedo pantalla. No, extender el agradecimiento al Grupo INVE por esta invitación. Como Hack, muy orgullosos de trabajar con Grupo INVE como aliado para la región. Y a todos ustedes que están conectados, pues el que hayan podido participar y pues que estén compartiendo este espacio con nosotros. Voy a compartir pantalla en este momento. Me avisan por favor cuando lo estén visualizando. Ya se ve. Perfecto. Eh, si hay preguntas sobre la presentación, por favor, David, te apoyo porque posiblemente no voy a poder estar atento si hay alguna pregunta en el chat. Claro. Entonces, pido tu apoyo. No hay problema, me van interrumpiendo si hay alguna duda puntual. La idea es que sea lo más dinámico posible, pues aunque por las características del webinar, pues me van a estar escuchando mucho. ¿Cuál es la idea? Hablar de cómo Hack puede apoyarlos a ustedes frente a la vertical de bebidas y alimentos que tiene una cantidad de retos, no solo como operación específica en la generación de este tipo de productos que van hacia el consumo humano, sino todo aquello que está alrededor de las operaciones que podemos encontrar en este tipo de industria. Como Hack, estamos
siempre evaluando y analizando todo aquello que a ustedes dentro de la industria de food and beverage pueda apoyar siempre con el cumplimiento de sus objetivos y evidentemente trabajando bajo el marco de todo aquello que sea regulatorio, pues para que en el tiempo siempre sea satisfactorio el cumplimiento y el desarrollo de esos objetivos. Entonces, el día de hoy nos reúne este webinar de Transformando la Industria de Bebidas y Alimentos, todo apalancado a la importancia de la calidad de agua. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción. Ahora, digamos que la información que hay detrás de todas las tecnologías y todo lo que podemos hacer en temas de la industria es mucho. Tratamos de condensar un poco la información. Voy a ir un poco rápido para lograr abordar los temas. Tratamos de concentrarlo y resumirlo de la manera más asertiva posible porque cada uno de los slides que vamos a tener la oportunidad de ver, pues detrás de esto hay muchísima información, muchísimo desarrollo. Si ustedes en algún momento ven la necesidad de ahondar en algún tema en específico, con mucho gusto, como Hack y como Grupo INVE vamos a estar dispuestos a abordar esas dudas y esos temas puntuales en el que ustedes vean pues la necesidad de que tengamos que profundizar e ir al detalle en cada una de sus operaciones. Es claro que tenemos un grupo diverso que está inmerso pues en la vertical de Food and Beverage. Sin embargo, aquí tratamos de tocar esos temas generales que de alguna u otra forma a todos nos puede tocar una parte o posiblemente todo el contenido, o si hay alguna duda en específico de, oye Jaime, no hablaste de este tema y me parece importante, supremamente dispuestos. Digamos que el tiempo lo tenemos un poco medido para que hayan también pues las preguntas que en algún momento si surgen, con muchísimo gusto las esperamos que las tengan y poderlas ir solucionando. Entonces, la calidad de agua siempre se va a volver un reto, dado que si bien nosotros podemos tener productos específicos dentro de nuestras líneas de operación, siempre de manera paralela, principal y de manera secundaria, el agua va a estar presente en nuestras operaciones. Y pues como Hack estamos en el constante desarrollo y visualización de todas aquellas soluciones que nos puedan aportar a ese tipo de cosas. Posiblemente para quienes no nos tengan en la visual, pues Hack es una compañía que ya va a cumplir 100 años en el desarrollo de tecnologías y soluciones asertivas para el seguimiento y la calidad del agua. Aquí les muestro un mapa donde actualmente tenemos nuestros centros de operación, nuestras fábricas y nuestros sitios de desarrollo de tecnología e investigación. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, somos una compañía que a nivel global, pues estamos de alguna manera cubriendo todo el territorio, todas las regiones. Y lo que nos ha caracterizado desde la fundación de la compañía es ir a la vanguardia en tecnología para para ese seguimiento de las calidades de agua que nosotros podemos tener en las diferentes industrias. Hack ha sido pionero en la mayoría de las tecnologías que actualmente nosotros conocemos de medición de parámetros de calidad de agua, no solo en equipos, sino también en reactivos. Entonces siempre hemos sido un referente y si tenemos la fortuna de que ustedes trabajen con nuestra marca, pues digamos que pueden llevarse la seguridad que detrás viene todo un equipo de profesionales y desarrollo que a través de los años pues se ha venido perfeccionando. La importancia de la calidad del agua. Es un slide muy sencillo, pero muy diciente porque al final el agua es uno de los insumos más importantes en la producción en cualquier vertical.
pero en la industria de food and beverage, pues tiene una relevancia aún más, porque muchas veces, o en su mayoría, es la materia prima de todos los productos que nosotros vamos a sacar al mercado. Y si esa calidad de agua es deficiente, pues digamos que va a provocar no solamente que tengamos de cara al mercado un producto poco eficiente, sino también todo aquello que concierne a los temas ambientales y demás. Como estamos centrados en el mercado de Centroamérica, la vertical en esta región, pues desde años anteriores a el futuro inmediato, pues tiene unos desafíos bastante grandes y no son desafíos particulares de la región, sino a nivel global. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como industria, equipo? Tenemos que ir de cara a visualizar hacia dónde queremos ir, qué nos dice en este momento las tendencias mundiales y cómo las normativas locales de cada uno de nuestros países nos van a ayudar a apalancar a cumplir esos desafíos y que en el tiempo las dinámicas de nuestra operación pues vayan muy alineadas a todo eso que se espera de una industria tan importante como la de food and beverage. Ahora, ¿qué impacto tienen los procesos? Pues digamos que es muy diciente. Los procesos de producción dependen de la calidad de agua en diversas etapas. Independientemente de la vertical en la que estemos, siempre vamos a tener como producto o como fuente para nuestra operación el agua. Y el uso de esas aguas, al final, si no tienen el seguimiento adecuado, la operación adecuada, pues nos va a traer consecuencias no muy positivas en general para nuestros procesos. Entonces, digamos que se vuelve un foco importante en el que todos los que estamos reunidos tenemos que ir de cara a procurar siempre tener los mejores resultados y los mejores seguimientos en esta materia prima tan importante como es el agua. Y no solo por el tema de producción, no, por supuesto. Nosotros tenemos que cumplir unos objetivos frente al mercado porque al final es lo que nos mantiene y es el hecho el cual estemos acá. Estamos en compañías que dependen de tener un buen producto de cara al mercado. Pero detrás de eso está todo el cumplimiento normativo y la responsabilidad que tenemos frente a el buen uso de este recurso. Si nosotros damos una mirada a la región como Centroamérica, en este slide traté de resumir lo más importante que buscan las normativas en diferentes países de la región y llevarlas a estos 5 ítems del cual la mayoría de normativas están direccionadas. Si bien podemos estar en Guatemala, en El Salvador, en Belice, en Costa Rica, en Panamá, todas de alguna forma nos llevan a este resumen. Y es algo que tengan es muy importante que lo tengan en cuenta porque al final, cuando tenemos que responder por algún tipo de información a entidades gubernamentales o nos basamos en una normativa frente a nuestra operación, siempre van a salir estos ítems. ¿Cuáles? Pues el cumplimiento normativo al final está regido y eso pasa en el 99% de los países en LATAM y en el Caribe. Esas normativas locales estatutarios, regulaciones y demás locales de carácter gubernamental van a estar atados a normativas, van a estar atados a estudios y van a estar atados a desarrollos que se han venido haciendo o se han venido generando con el tiempo y en el cual nuestros países se apalancan y se basan para generar los controles internos. Entonces, dentro de ese cumplimiento regulatorio, pues generalmente nos basamos en esos desarrollos internacionales, eh, que son los parámetros que al final nosotros tenemos que entrar a cumplir. La seguridad y la inocuidad, en el cual el Grupo INVE es experto, pues digamos que tiene que al final buscar
que de cara al consumidor siempre nos mantengamos sobre el mayor cumplimiento posible, pues para no entrar en alguna afectación de manera generalizada en el consumidor final. La eficiencia y el uso del agua. ¿Y por qué me permití hacer ese tipo de resumen? Porque vean que al final, dentro de las regulaciones, no solo nacionales e internacionales, el agua siempre va a prevalecer. No solo para el uso eficiente, sino también, como se pueden dar cuenta, para un tratamiento, para un buen tratamiento y gestión de la misma cuando ya sale de nuestro proceso. Y todos los que somos curiosos de todo este tema regulatorio, sabemos que el planeta en general siempre está mirando día a día y sobre todo en esta época a que todo el tema ambiental y gestión del agua sea cada vez más visible en nuestras operaciones. Y mucho más para una industria como la de food and beverage, en donde los consumos de agua son tan importantes. Entonces, el alinearlos con ese uso eficiente y el tener un buen tratamiento de las aguas que nosotros ya tenemos como residual, se va a volver importantísimo de cara a el futuro no solamente mediano, sino cercano. Y todo va a estar regulado bajo estas premisas. Y definitivamente la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental es el resumen de lo que todos tenemos que estar encaminados en las diferentes compañías a las que pertenezcamos. Entonces, ya entrando un poco en materia, el agua está presente en diferentes puntos de la operación dentro de la industria, no solamente como materia prima, sino también como ese apoyo a las operaciones secundarias y paralelas que tiene cualquier industria en general. Dado que independientemente que estemos en una compañía que produzca alimentos y bebidas, en una empresa generadora de energía, en un ingenio, en la industria oil and gas, siempre van a haber procesos de apoyo que nos van a solventar los procesos de producción específicos. Entonces aquí les quería comentar que, por ejemplo, digamos que siguiendo un flujo dinámico del proceso, las aguas de entradas para la industria food and beverage se vuelve muy importante. ¿Por qué? Porque se necesita siempre unas calidades muy específicas para asegurar aguas arriba del proceso que nuestro producto final llegue a buen término. Y el hecho que nosotros dentro de esa línea de producción tengamos la menor cantidad posible de novedades en términos de calidad de producto, pues ¿qué va a representar para nosotros? Ahorro de dinero. Y si nosotros podemos tener un proceso eficiente con buen resultado de producto final, sin novedades en la operación y sin novedades de calidad, pues va a ser una operación eficiente. Y una operación eficiente es que no tengamos gastos adicionales de los ya calculados por la operación. Eso se traduce a ahorro de plata. Y si nosotros podemos ahorrar dinero en nuestra producción, vamos a estar ganadísimos. Las gerencias van a estar bien, vamos a tener unas finanzas saludables y todo desde un seguimiento adecuado al inicio de las operaciones. Entonces, la calidad de agua entrando a las operaciones va a afectar directamente la calidad del producto. Eh, los tratamientos y los adecuaciones y acondicionamientos que nosotros tengamos en nuestras instalaciones, la integridad de la misma y el correcto seguimiento, equipo, nos van a asegurar siempre ese cumplimiento final sin esos costos y esos gastos adicionales, que al final se nos pueden volver a nosotros un problema en términos de sostenibilidad de la operación. Y de cara a ese seguimiento, evidentemente, cada proceso, cada etapa, así pertenezcamos a una misma vertical, siempre van a tener unas características generales, así como unas características específicas. Posiblemente para una industria de producción de galletas,
medir turbiedad en algún punto de la operación no va a ser tan determinante como una industria que produce agua embotellada o las calidades de agua para producir una cerveza, una gaseosa o una bebida energizante van a ser muy diferentes para una industria lechera, por ejemplo. Pero en general deben haber comunes denominadores, y los hay, en la industria que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Qué parámetros son esos? Los que ustedes ven en el slide. Si ven la gráfica a mano derecha, es un diagrama de proceso generalizado en el cual, si ustedes se dan cuenta, en cada etapa hay cualquier cantidad de parámetros. Y son los parámetros que Hack sabe y conoce por la experiencia que tiene la industria que se deberían estar midiendo. Pero, como les comentaba, cada proceso es personalizado, entre comillas, y cada variable va a ser determinante o no, dependiendo de cada una de las empresas. Puedo tener tres empresas que hagan jugos de frutas, pero para la empresa A unos parámetros van a ser más importantes que para la empresa B, pero la empresa C seguramente va a tener como foco medir otro tipo de parámetros que al final van a ser adecuados para su planta y su producción en específico. Pero, por ejemplo, medir cloro, tener presente datos de conductividad, pH URP, turbidez, oxígeno disuelto, carbono orgánico total, controlar los agentes de pretratamientos como los coagulantes y la alcalinidad, se vuelven parámetros esenciales que todos nosotros deberíamos estar controlando. La pregunta sería, de estos listados que ustedes tienen, de este listado de parámetros que ustedes ven ahí, ¿cuál de esos ustedes están realmente midiendo? Y si sí lo estamos haciendo de una manera adecuada, ¿no? Porque podemos decir, no sé, voy a nombrar a alguien acá, Jonathan Cortés. Jonathan Cortés puede decir, sí, 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 yo estoy midiendo absolutamente todo. Ok, pero ¿lo estás haciendo de la manera adecuada? ¿Estamos registrando datos que sí van acorde con lo que deberíamos estar? Entonces les dejo ahí esa pregunta. Alineado con la información que hemos venido dando, digamos que Hack tiene un portafolio supremamente específico y adecuado para hacer las mediciones concretas y asertivas que nosotros tenemos que generar en ese tipo de mediciones. Un ejemplo, los equipos de medición multiparamétricos que hacen mediciones de variables electroquímicas. ¿Qué variables electroquímicas? pH, ORP, conductividad y oxígeno, que si nos devolvemos al slide anterior, son parámetros que nosotros deberíamos tener en control siempre que hagamos ese tipo de mediciones. Dentro de esa dinámica, pues Hack tiene una diversidad de equipos y de configuraciones que van a estar adecuadas a las necesidades puntuales que nosotros tengamos en nuestros procesos de producción. Posiblemente hay alguien que necesite solamente hacer medición de un parámetro o necesite hacer las mediciones de tres parámetros al tiempo porque su rutina de operación así lo exige. Digamos que Hack está en la versatilidad y tiene la tecnología para adecuarse a ese tipo de necesidades. Generalmente las mediciones multiparamétricas suelen ser mucho más recurrentes a escala in situ que en laboratorio. Pero ustedes pueden decir, Jaime, pero yo todo lo llevo a un laboratorio y las mediciones las hago allá. Y está perfecto. Sin embargo, las mediciones in situ, sobre todo en este tipo de operaciones, se vuelve clave, porque muchas veces dentro de nuestra dinámica de medición tenemos llevar todo a laboratorios centralizados y está perfecto, pero hay mediciones que no solamente Hack, sino los procedimientos normados a nivel internacional exigen que se hagan en campo. Y ese control debemos tenerlo muy en cuenta. Jaime, pero ¿qué variables? Desde la electroquímica, si tenemos la necesidad de medir ORP, es necesario o es importante hacerlo en campo, in situ, en proceso. Si tengo que hacer algo de ion selectivo,
también sería importante poderlo realizar en campo. Son equipos que son supremamente robustos, con un IP bastante alto, que nos permite pues tener la solvencia y la robustez para manejar ese tipo de mediciones, asegurando que el hecho de que se lleve a campo pues no va a tener mayores traumatismos sobre la tecnología. Hay algo que es muy importante y estaba reflejado en la diapositiva de normativas, y es que dentro de lo que se busca siempre, no solo aparte de tener, y esto es algo muy importante que se lleven ustedes, eh, no solamente es buscar la buena gestión del agua, sino cómo llegar a esa buena gestión. El hecho de medir un parámetro con el equipo que sea, con la metodología que sea, pues está bien. Y asegurar que ese dato sea correcto es totalmente adecuado. Pero ¿y yo qué hago con toda esa información? Uno de los retos que nosotros tenemos como industria y que tenemos en la región como tal es el buen gerenciamiento de los datos. Y aquí se vuelve importante las tecnologías que como Hack estamos desarrollando. Y es no solo generar el dato, sino qué hacemos con la información. Porque al final la información es la que nos permite a nosotros tomar decisiones. Entonces eso ténganlo ahí presente porque es muy importante. En la industria de alimentos y bebidas, como en general para las calidades de agua, los procesos de desinfección y el seguimiento adecuado se vuelve supremamente importante. Tener aguas bajo las condiciones adecuadas para el consumo es la naturaleza de nuestra operación. Y el seguimiento del cloro, pues, es muy importante. Primero, porque nos va a permitir tener calidades adecuadas en el agua que vamos a utilizar dentro de los procesos, dentro de los CIP que tenemos que tener rutinarios en nuestras operaciones, sino también para el mantenimiento de la integridad de los equipos. Para todos aquellos que estamos en la industria, en los procesos de generación de bebidas, independientemente cuál sea, el control del cloro es clave. ¿Por qué? Porque al final muchas operaciones, aguas arriba en la operación, si bien se necesita el cloro para una parte del proceso, más adelante ya no lo vamos a necesitar y el cloro se me puede volver un problema si, por ejemplo, dentro de mi operación actual o a futuro, yo voy a tener procesos de microfiltración, de ultrafiltración o de ósmosis inversa. Entonces, el correcto seguimiento es clave. Y en esta diapositiva hay dos informaciones importantes. ¿Qué es el cloro dentro del proceso de desinfección? ¿Qué es lo que del cloro desinfecta? ¿Qué es lo que ustedes ven ahí como cloro activo? El que desinfecta al final no es el cloro solito, siendo el cloro uno de los desinfectantes más importantes junto con el ozono para la industria. Pero el cloro viene en muchas versiones: hipoclorito, gas cloro, dióxido de cloro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final el ente desinfectante va a ser el ácido hipocloroso, que es el que nosotros medimos como el famoso cloro residual. Y ese cloro residual al final, lo que les digo, voy a tener que controlarlo de cierta manera si quiero tener un control adecuado de mi operación y de mis equipos. Y para tener un correcto seguimiento de un parámetro tan importante como ese, hay unos tips muy importantes. Y dentro de esos tips es hacer las mediciones de cloro residual. Y ustedes seguramente ya lo saben, pero nunca está de más repetir esta información, porque si bien es una información clara y que seguramente todos conocemos, lamentablemente nuestra experiencia nos dice que aunque la mayoría de gente sabe la necesidad de hacer la medición de esa manera, apenas entre el 20 y el 10% de la gente lo hace de manera adecuada. Y el tip más importante es que cuando yo voy a medir cloros residuales, lo tengo que hacer en un lapsus de tiempo muy cortos. Yo no puedo coger e irme a una planta o a un punto de la operación, tomar una muestra para hacer cloro residual o cloro libre,
hacer todo el recorrido de los muestreos e irme al laboratorio a hacer la medición. Todo ese tiempo ya lo que voy a medir no es cloro residual y cloro libre. Y es un parámetro muy importante, porque si yo tengo un momento de la operación en el que hago desinfección con cloro, los valores de este cloro residual o cloro libre es lo que me determina a mí la cantidad de hipoclorito o es lo que me permite a mí comprar la sal de cloruro de sodio para los generadores de cloro. Y si yo tengo un dato que no es real, voy a tener gastos adicionales en la compra de ese hipoclorito. Si yo tengo un correcto seguimiento con la información que tenemos en este momento en la presentación, seguramente me voy a ahorrar una cantidad importante de dinero comprando hipoclorito o comprando sal o comprando gas cloro que seguramente no voy a necesitar. Tecnologías para medir cloro, muchas. Y dentro de esas, Hack, como les comentaba, somos una empresa que vamos para 100 años metidos en este cuento de desarrollo de tecnologías. Es decir, digamos que tenemos la autoridad de saber y de entender cómo es una medición adecuada de cloro en las versiones que ustedes quieran. Cloro libre, residual, cloro total, subproductos de la desinfección con cloro. Dentro de Hack tenemos esto que ustedes pueden ver ahí. Tenemos cómo hacer mediciones de manera portable, de manera in situ de medición de cloro con colorímetros, con espectros portátiles, con kits visuales a escala laboratorio, con espectros UV y BIS, titulación automática si el volumen de muestras es muy alto, y en línea de manera colorimétrica y amperométrica. Otro parámetro muy importante, y si bien estamos hablando de las aguas de entrada, para no hacer más densa la presentación, son parámetros y tecnologías que también son recurrentes en otras etapas del proceso. Entonces, como mido cloro en la entrada, pues al final va a ser la misma metodología y voy a tener los mismos problemas de medición si mido cloro aguas arriba. Otro parámetro importante es la medición de turbidez. ¿Por qué? Porque como lo ven en la gráfica, muchas veces y en la mayoría la turbidez es un dato poco valorado. Y muchas veces dejamos por fuera toda la información que un dato de turbidez nos puede a nosotros arrojar. Así como el dato de pH, con ese dato puntual de pH nosotros podemos entender muchos procesos. El dato de turbidez en términos de calidad de agua para nuestros procesos de alimentos y bebidas nos da una información importantísima, sobre todo en el tema de inocuidad y de comportamiento microbiológico de las aguas. ¿Por qué? Qué nos dice esa diapositiva? Yo creo que están ahí, alcanzan a ver el cursor de mi mouse. Hay muchas tecnologías para medir coloidales, sólidos suspendidos, material particulado dentro de nuestras muestras de agua, ya sea agua cruda, agua tratada y agua al final del proceso o en nuestros productos. ¿Qué tecnologías? Las que ustedes alcanzan a ver ahí. Contadores de partículas, streaming currents, algunos datos de visualización de partículas, contadores, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, la turbidez, véanla acá, es la metodología que tiene el espectro más amplio para encontrar partículas, desde iones, que es la partícula más pequeña, hasta materiales orgánicos dispersos de gran tamaño. Es decir, la turbidez es capaz de encontrar o medir en términos de turbidez desde la molécula más pequeña que es un ion hasta materiales macromoléculas orgánicas. ¿Y eso qué me va a permitir a mí? Posiblemente ahorrarme dinero en tecnologías que seguramente no me están dando un valor adecuado en términos de esa calidad y de ese comportamiento patógeno que tiene mi agua.
Y sí puedo estar dejando atrás un poco una medición más versátil, más barata y más eficiente en cuanto a este parámetro. ¿Por qué? Muchas veces yo digo, no, pues yo mido turbidez pues para ver si el agua sí está clarita o si mi producto sí yo lo puedo ver, así como esta botellita de agua que yo tengo acá. Ah, no, pues yo la turbidez la mido, la mido pues para saber que eso está clarito y que estoy cumpliendo con el valor que me exige mi política empresarial y los entes gubernamentales y de control. Pero, por ejemplo, ¿sabían ustedes que si yo tengo una turbiedad o variaciones de turbiedad muy alta, esto tiene una implicación directa en los consumos y en la eficiencia de los procesos de desinfección con cualquier tipo de cloro? Si lo sabían, excelente. Están en mi llavero. Si no, por favor, llévense esa información. ¿Qué me dice acá? Si yo manejo turbiedades, por ejemplo, de 1 a 2 NTUs, y tengo variaciones de un NTU, un NTU a 10, puedo tener pérdidas de eficiencia en mi proceso de desinfección hasta de 8 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un mal seguimiento de mi turbidez, si no tengo en mi proceso cómo controlarlo de manera adecuada, entiéndase filtros, procesos de coagulación, floculación, si yo no tengo esos procesos de manera adecuada, me estoy gastando hasta 8 veces más cloro que el que realmente debería estarme gastando. Está demostrado con datos y con estudios realizados por Hack y muchos de nuestros clientes a nivel global que hay un aumento hasta del 180% en la demanda de cloro si yo tengo aumentos de turbidez y manejo parámetros entre 1 a 5 NTUs. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo controlo desde el principio y tengo valores de turbidez bajos desde el principio, me voy a ahorrar cualquier cantidad de dinero en hipoclorito. Ahora, uy, Jaime, pero no me hables solo de plata, ¿no? Perfecto. Pero, aparte de eso, no voy a asegurar de manera adecuada mi calidad de agua desde lo microbiológico y desde lo físico-químico. Entonces, fíjense cómo un valor tan puntual como la turbidez me puede generalizar un comportamiento de una operación tan importante como es la medición, como son los procesos de desinfección. ¿Cómo medir esa turbidez? Pues esa turbidez se puede medir de muchas formas. Dentro del portafolio de Hack, ahora, siempre es una cuña que me gusta decir, y no porque trabaje con Hack, sino que realmente hay un desarrollo muy importante en términos de medición de turbidez. La turbidez como lo medimos hoy en día, que es bajo la unidad NTU, con equipos nefelométricos, que es todo ese tema de medición a 90 grados, que posiblemente muchos de nosotros ya conocemos. Todo eso se lo inventó Hack. Abrió las patentes para que esta tecnología se pudiese manejar a nivel global por la importancia que tenía la caracterización de este parámetro. ¿Y por qué es importante? Y hay un dato muy puntual. El señor Hack creó Hack porque en su época, por allá en la década de los 30 y de los 40, en la zona donde él vivía, había una tasa de mortalidad muy alta por enfermedades bacterianas asociadas a contaminaciones en el agua. El señor dentro de su profesión, ingeniero químico, ingeniero electrónico, pues le pareció importante dar su aporte y dentro de esos desarrollos estuvo la generación de las mediciones de turbidez por nefelometría. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Hack habla de turbidez, sabe de lo que está hablando. Y las tecnologías que tenemos actualmente pues nos van a asegurar todo eso que acabamos de ver en el slide anterior. Dato interesante y muy puntual que ustedes se lleven también el día de hoy. No todos los equipos de turbidez son iguales y de acuerdo a su necesidad no pueden tener equipos de ciertas características. ¿De qué características? Los equipos de turbidez básicamente se dividen en dos: los que miden bajo normativa EPA y los que miden bajo normativa ISO. Eso llévenselo muy claro. Anótelo en un papelito.
Si yo voy a medir turbidez, de acuerdo a mis necesidades, tengo que verificar si yo necesito un equipo EPA o necesito un equipo ISO. Si ustedes necesitan medir con un equipo ISO y tienen equipos EPA, pues no están dando, no están obteniendo un valor adecuado. O al contrario, si ustedes necesitan un equipo ISO y están midiendo con un equipo EPA, lo mismo, no vamos a tener datos asertivos y estoy teniendo falsos positivos. ¿Y qué me determina a mí si es EPA o ISO? De manera muy rápida. Pues si yo necesito compensar color, es decir, si yo tengo muestras que están coloreadas de manera añadida, de manera artificial, por ejemplo, necesito medir turbidez en un producto final, una gaseosa, una bebida que tenga color, una cerveza, una bebida energizante, o voy a sacar, soy una destilería y voy a sacar un producto alcohólico que tiene color. Ese color no es natural del agua, es añadido durante el proceso o generado durante el proceso. Pues esa turbidez al final, ese color al final me puede generar una interferencia en la medición de turbidez. Entonces, si es un color añadido, ese color yo tengo que retirarlo de la ecuación. ¿Y cómo la retiro de la ecuación? Midiendo con un equipo ISO. Si yo voy a medir aguas normales de consumo, a un agua embotellada, agua que estoy captando de una superficie, agua que estoy jalando de un río, de una quebrada, un agua superficial, son aguas naturales que tienen un color natural, no añadido. Como es un color natural, lo mido con un equipo EPA, ¿sí? Jaime, pero ¿y si yo estoy tomando aguas? Eso pasa mucho en la industria oil and gas o en algunas aguas de reutilización en ingenios. Tengo aguas súper cargadas y eso casi ni se ve al otro lado. Es como si tuviera un vasado de café. Ahora, cuando esos valores y esa carga de esa agua es tan alta en temas de color que yo prácticamente no veo para el otro lado, ahí también aplicaría la utilización de un equipo ISO porque naturalmente el agua viene demasiado cargada. En esa evolución de las tecnologías de turbiedad, Hack se inventó una nueva tecnología que se llama la tecnología 360-90. Antes se veía de manera nefelométrica. Todos los equipos que hay en el mercado, incluidos los de Hack, obviamente miden de manera nefelométrica, es decir, que el dato lo da NTU. Jaime, entonces ya no se mide en NTU. Claro, se tiene que medir en NTU, pero ahora el diseño óptico de los equipos de Hack vienen diseñados con sensores a 360. Entonces la metodología cambió. Esa tecnología, como ustedes lo ven acá, ya está aprobada por EPA. Si está aprobada por EPA, resulta que ya está alineada para que salga en el Standard Method. Y si sale en el Standard Method equipo, el Standard Method es la Biblia para las mediciones de agua. Y cuando vamos al Standard Method y vemos muchos de los parámetros, si ustedes miran en la bibliografía, Hack está referenciado. ¿Por qué? Porque Hack es referente en el desarrollo de ese tipo de tecnologías. Entonces, para que lo tengan en cuenta, soluciones de mesa, soluciones portátiles y las nuevas tecnologías que tenemos que se van a volver el futuro de la medición equipo. La metodología 360-90 de nuestro equipo TU, que es este gordito, que es este que ustedes ven acá, el innovador TU5, que tiene este tamborcito, ese equipo, la tecnología de ese equipo en un par de años se va a volver la forma en la que todo el mundo va a tener que medir turbidez y pues obviamente es desarrollo de hack. Para nuestras industrias, independientemente si medimos quesos, si producimos quesos, si producimos aguas gaseosas, cerveza, eh, la infinidad de productos que nosotros podamos tener en la industria, ¿dónde es importante medir esas mediciones? En las aguas de entrada, en los sistemas de filtrado. Muchas veces esos monitoreos a las filtraciones y a los tiempos que nosotros tenemos para los retrolavados de los filtros que son claves para el mantenimiento de la calidad de agua no son tan eficientes. Seguramente la mayoría de acá trabajan esos retrolavados desde diferenciales de presión o por tiempo. No, mi operación es súper estable, entonces yo sé que cada
47 horas yo tengo que hacer un retrolavado. ¿Cuánta agua uno no se gasta en un retrolavado? Pero Jaime, yo nunca he tenido problema. Sí, pero ¿cuánta agua se está gastando en un retrolavado que seguramente usted no necesita hacer cada 48 horas, sino cada 70 o cada 80? Y eso, muchachos y muchachas, eso pasa todos los días. Cuando uno se pone en la minucia de que con un parámetro como la turbiedad, yo puedo mejorar mis tiempos de retrolavado, aumentar la vida útil de los lechos en el monitoreo de esos filtros y controlo ese parámetro desde las aguas de entrada, usted no se imagina la cantidad de dinero que yo me ahorro en mantenimientos, en cambios de lecho y en ahorro de agua, que al final todo está direccionado a eso, a una buena gestión del recurso. Algo que tenemos como reto nosotros dentro de ese, dentro de ese gerenciamiento de la buena calidad de agua, recuerden, sostenibilidad, buen uso, cumplir con las normativas, todo eso que les resumí en las normativas que tenemos en la región. Pero dentro de eso hay unos retos globales que nosotros sabemos que países como El Salvador, como Guatemala, como Costa Rica están trabajando. ¿Y por qué sabemos que ellos están trabajando en eso? Porque nosotros estamos involucrados en ese tipo de desarrollos. Estamos de cara en los países de la región. Y es que, seguramente lo habrán escuchado también, los países están muy alineados a los famosos objetivos ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que se cumple en el 2030. O sea, tenemos 5 años para cumplir todo lo que se comprometieron hace 15 años. Y dentro de esa buena gestión y dentro de esos objetivos de los ODS está el buen gerenciamiento del agua. Y para ese buen gerenciamiento del agua, yo que les había dicho, Cindy, Jonathan, Ana María, Stephanie, que no es solo tener el dato, sino yo qué hago con esa información. Yo qué saco con ir allá y anotar en un papel un dato de pH, no. Yo tengo que ir revisando cómo voy a hacer ese buen gerenciamiento de la información, que actualmente hay algo que todos hemos escuchado que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en los procesos que ya están hablando de industria 4.5 e industria 5 está en incluir tecnologías como la inteligencia artificial en todo ese análisis de toma de decisiones de los datos. ¿Y Hack cómo apoya o qué está desarrollando o qué tenemos nosotros dentro del portafolio como tal en esa buena dinámica de la información? Que todos nuestros equipos se enlazan. Vean, Hack es por no decir que la única compañía a nivel mundial, que sus equipos, tanto del portafolio de laboratorio como de portafolio de procesos, mediciones en línea, se pueden interconectar. La información que me da en línea, yo la puedo ver en el equipo de laboratorio e ir comparando, porque tenemos la noción muchas veces de que si yo invierto en un equipo en línea, echo a todo el mundo de los de laboratorio. Yo ya no necesito eso, me voy a ahorrar toda esa plata del laboratorio. No, la medición de laboratorio siempre tiene que estar, porque yo como aseguro que la medición en línea sí es real. No, Jaime, pues es que yo tengo allá un equipo y lo calibramos sí, no, pues que ese es el mantenimiento normal y seguimiento de un equipo en línea. Ahora, siempre la medición de laboratorio tiene que apoyar esas mediciones que se hacen de manera real time. Y Hack en eso tiene un desarrollo muy importante que es poder alinear la información que me llega que me llega de procesos, visualizándolo en los equipos de laboratorio y de ahí a un sistema SCADA para que todo lo tengamos centralizado en nuestra central, valga la redundancia, de información y de toma de decisión. ¿Qué otras variables también debemos tener en cuenta nosotros? La materia orgánica y algunas variables físico-químicas. La materia es muy importante, equipo. ¿Por qué? Porque asegurando yo una buena proporción de materia orgánica dentro de las mediciones en todo el proceso de alistamiento del agua para nuestros procesos o para vertirlos o para un proceso secundario,
me voy a ahorrar cualquier cantidad de problemas, tanto en el producto como en la integridad de mis equipos. Entrar a reparar un equipo son inversiones muy grandes, las paradas de planta que me involucra a mí, un mantenimiento correctivo, inspeccionar una operación, eso nos retrasa y nos genera muchísimos costos adicionales. Asegurando la medición de manera adecuada de la materia orgánica, desde la coagulación y floculación de nuestros pretratamientos, asegurar un buen proceso de inyección de polímero en los procesos de floculación, tener procesos de oxidación avanzada, asegurarme que si yo tengo filtros de carbón, que seguramente aquí todos o la mayoría tenemos filtros de carbón activado en nuestros procesos, que ese carbón esté funcionando de la manera adecuada y que no esté llegando ese carbono a algún punto de la operación, me va a ahorrar a mí cantidades de dolores de cabeza. Y evidentemente para hacer esos seguimientos, pues digamos que tenemos dentro de nuestro portafolio una cantidad de soluciones que a la final y de la mano con Grupo INVE podemos conocer para ajustarlo a las necesidades que ustedes tengan. También qué parámetros son muy importantes, los fisicoquímicos que todos conocemos, hierro, manganeso, alcalinidades, durezas. Eso no los podemos dejar atrás, porque al final me van a decir a mí esa huella digital completa de cómo se está comportando nuestra agua. Y al final la calidad de agua es lo que nosotros nos va a impactar en nuestro producto, y en esto voy a ser muy repetitivo, en nuestro producto final y en nuestra operación. Listo. Con base en eso, ¿ya qué podemos hacer? Pues adentrarnos un poco a la operación como tal dentro de nuestras instalaciones. Aquí lo colocamos como agua embotellada, pero el agua embotellada es la misma agua. Esto es como lo que les comentaba. Se trató de generalizar un poco la información porque es mucha y detrás de cada uno de estos slides podemos profundizar otras 2 horas, otros 2 días. Pero entonces en temas de calidad de agua, si yo embotello agua o la misma agua que yo embotello es la que yo utilizo para la producción de alguna bebida, para la producción de algún alimento, para la utilización de los lavados y sanitizaciones que yo necesito hacer en mi operación, pues yo tengo que tener ciertos controles. Y dentro de esos controles, ¿yo qué debería tener en cuenta? Medir estos parámetros. Estos son los parámetros que yo debería estar midiendo. Pero Jaime, yo no mido los 8 o 10 parámetros que usted colocó ahí. Yo mido los que a mí más me interesan. Cloro, mido pH para el control de mis CIPs y mido algún parámetro de desinfección. Está perfecto. Pero pues llévate hoy que qué tan beneficioso puede ser, por ejemplo, si yo tengo en cuenta medir de manera más asertiva la turbiedad, por ejemplo. Eh, ya dentro de las aguas como tal que voy a utilizar dentro de la operación, pues yo ya no me lo va a pasar eh, desinfectando con cloro. En este caso el ozono se vuelve muy importante y el control de ese ozono lo mismo. Un control adecuado de ozono me va a permitir a mí que tener una trazabilidad importante en la calidad de agua y en y en la desinfección de la misma. Las normativas me exigen a mí unos residuales de ozono muy puntuales, así utilice otras tecnologías de desinfección, eh, pero el ozono se va a volver un punto clave para el control de la calidad y el buen gerenciamiento de mi agua dentro de la producción. ¿Cómo puedo yo hacer esas mediciones de ozono en la operación? Pues la puedo hacer a nivel laboratorio y la puedo hacer también en línea. Y eso me va a asegurar a mí un correcto seguimiento de la misma. De igual forma, digamos que dentro de dentro del portafolio como tal de Hack están otras marcas que son marcas de nosotros, como Trojan, que son equipos que ayudan, son sistemas ultravioleta que dentro del proceso, si yo necesito hacer controles de esos desinfectantes, de clorinar, controlar niveles de ozono que no estén dentro de los rangos adecuados, lo puedo hacer con ese tipo de tecnologías. Por ejemplo, si mi alcance está en la medición en bebidas carbonatadas,
Los seguimientos también son importantes porque aquí ya estamos viendo productos que van de cara al mercado y los correctos seguimientos me van a asegurar a mí que no tener novedades de calidad, no tener novedades en la producción. Entonces, dentro de eso, los seguimientos de laboratorio pues se vuelven supremamente importantes, adicional al que nosotros ya tengamos en planta. Siempre nos van, estos seguimientos siempre nos van a asegurar no tener inconvenientes en la operación. Poder hacer las mediciones de acidez. Creo que todos estamos familiarizados con la medición. Acidez se mide en la mayoría de bebidas que nosotros vayamos a tener. Se mide muchísimo en la industria láctea. ¿Qué quiere decir eso? Que la medición de acidez se vuelve un parámetro crítico para nosotros dentro de los productos finales y tener el correcto seguimiento con tecnologías que están diseñadas para este tipo de muestras y de aplicaciones es muy importante. Ahora, pues para medir de acidez, pues en el mercado hay cualquier cantidad de soluciones. Lo mismo que para medir pH, para medir variables electroquímicas en nuestras soluciones. Pero al final, esto nos va y las tecnologías de hack se diseñan de tal manera que a nosotros nos van a ayudar a sustentar y darle la confianza al cliente que se diseñan para esas operaciones en específico. Y lo que les comentaba, detrás está todo el desarrollo que nosotros tenemos a lo largo de todos estos años. Eh, para aquellos que tenemos procesos de fermentación, para aquellos que tenemos dentro de nuestra operación generar procesos de muestras o productos con cierto grado de alcohol en nuestras muestras, Hack tiene un desarrollo detrás grandísimo y esto podríamos hacer toda una presentación que hay detrás. La información está condensada para que nosotros podamos ver que con Hack nosotros tenemos el perfil de seguimiento más amplio que hay en el mercado para control de esas fases de fermentación de productos en los cuales necesitamos hacer seguimiento, seguimiento de oxígeno en todas las etapas de este tipo de operaciones, que no solamente puede ser cerveza. Si nosotros tenemos una línea en la que necesitamos generar algún tipo de alcohol o trabajamos dentro de la operación con un tipo de alcohol o con muestras que tienen un porcentaje de alcohol, las soluciones de nosotros están completamente adecuadas para cubrir el espectro completo en cuanto a la medición de esos procesos de medición. Claro, hay cosas muy específicas que salen del alcance de Hack. Al final, Hack está encaminado o enfocado a todo aquello donde su matriz dinámico sea el agua. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos alcance para ese tipo de aplicaciones. Entonces, cualquier necesidad que ustedes vean en ese tipo y características de muestras, nosotros podemos hacerlo. También es muy importante la industria láctea. Eh, digamos que este es un capítulo adicional porque la mayoría de casos de éxito que nosotros podemos, sino, aquí podemos hacer otra charla con casos de éxito, pero la industria láctea es muy importante y todas aquellas que tienen un perfil parecido, sobre todo porque la industria láctea es mucho de cargas orgánicas en las aguas residuales. Todas las aguas residuales tienen cargas orgánicas, por supuesto. Pero para el caso de la industria láctea tenemos unos casos de éxito muy importantes que evidentemente han sido reproducibles en otro tipo de industrias. Aquí es para que ustedes se den un mapa general de qué podemos hacer y es encontrar es hacer ese control de pérdidas. En la industria láctea tenemos cómo medir parámetros en productos sólidos, en productos que tienen cargas proteínicas y grasas muy altas, pero ese control de pérdidas me dice a mí en las aguas residuales qué tanto producto yo estoy dejando ir, qué tan eficiente han sido mis procesos que me generen a mí más o menos pérdidas de producto. Si yo controlo esas pérdidas,
voy a ahorrar una cantidad de material perdido que al final me pueden a mí representar adicionales en mis números de producción. Y con equipos como los que vemos en pantalla, que eso lo podemos hablar en detalle puntualmente con cada uno de ustedes, tenemos la tecnología para calcular y controlar esas pérdidas en las diferentes fuentes que nosotros tengamos para reuso de agua. Y encontrar esa pérdida, muchachos, es súper importante. ¿Qué otros procesos hay adicionales en nuestras diferentes industrias? La mayoría podemos tener calderas y sistemas de enfriamiento. ¿Por qué es importante? Porque las calderas y sistemas de enfriamiento pues manejan agua, trabajan con agua. Donde haya agua a condiciones de enfriamiento y de generación de vapor, siempre va a haber una tendencia muy grande a que haya procesos de corrosión y de incrustación. Siempre es importante, que muy pocas veces se hace, es hacer el control de los índices de Langelier. Cuando yo controlo índices de Langelier en mis sistemas de calderas y mis sistemas de enfriamiento, voy a asegurar y voy a conocer las tendencias que yo tengo sobre mis aguas de proceso. Y obviamente no sobre las aguas que van en los sistemas únicamente de enfriamiento y calderas. Todas las aguas que pasan por el proceso. Por supuesto, Jaime, pero la mitad de mi instalación, como es una planta de industria de alimentos, es en acero inoxidable. Excelente, claro. Pero ¿quién dijo que el acero inoxidable no se corroe o no produce procesos de incrustación? Obvio que tienen tendencia a hacerlo. Y por eso el control de este parámetro, que muy pocas veces se genera, es clave. Si yo conozco el índice de Langelier, de entrada conozco cómo es la tendencia de mi agua, si va a ser corrosiva o va a ser incrustante. Y todos sabemos acá que siempre en nuestra operación tenemos un rubro para hacer esas correcciones, para hacer esos mantenimientos correctivos y para el seguimiento de corrosión en puntos críticos de mi operación. Uno de los puntos críticos de operación, ¿cuál es? Calderas, por la naturaleza de operación, enfriamiento, líneas que van a bombas, líneas que van hacia intercambiadores de calor. Si yo no conozco los índices de Langelier, medir parámetros básicos como conductividad, sólidos disueltos, pH, dureza y alcalinidad. Con esos parámetros yo sé cómo está mi agua. Y si yo de entrada conozco ese comportamiento, equipo, voy a tener un control de manera muy sencilla y muy eficiente de cómo se está comportando mi agua. Y con eso yo controlo a futuro una cantidad de mantenimientos correctivos, de cambios de partes, de equipos, paradas de la operación, solamente con esa medición. Y pues obviamente como yo hago seguimientos de pH, alcalinidad, haciendo mediciones por titulometría, haciendo mediciones de manera electroquímica y haciendo algunos cálculos muy sencillos que al final me van a dar la tendencia. Recuerden, no es solo medir un parámetro, sino yo qué hago con esa información. Si ustedes no están midiendo Langelier, si ustedes no lo están calculando, los invito a que lo hagan, porque seguramente todos aquí medimos pH, todos aquí medimos durezas, todos aquí medimos alcalinidades. Con esa información, hagamos un ejercicio muy pequeño y logremos tener esa información que nos va a dar un parámetro mucho más amplio de la operación que nosotros tenemos. Muy importante para todos nosotros, para la mayoría de acá que trabajamos o que tenemos equipos de ósmosis inversa, que tenemos procesos de decloración con filtros de carbón. El corazón de esta operación son las membranas y los lechos de filtrado, sobre todo para las ósmosis inversas. Hay un veneno para las membranas de ósmosis, para los lechos y los cartuchos que se utilizan en las ultras y en las microfiltraciones, y es el cloro. Por eso yo tengo procesos de declorinación y por eso les decía que una cosa es controlar a las entradas el cloro y otra cosa aguas arriba. Si yo no tengo un control adecuado de cloro,
que me llega a mis sistemas de ultrafiltraciones, microfiltraciones y ósmosis inversa, estoy matando poco a poco mi sistema de membranas. Jaime, yo nunca he tenido problema con eso, yo no mido y nunca he tenido problema, claro, pero seguramente tú tienes dentro de tu plan de mantenimiento estar desarmando todo ese montaje, sacando las membranas, sacando los cartuchos, lavándolos y vuélvalos a instalar. Eso ya es un indicio de que como tal está pasando algo con la ósmosis. Yo no debería estar haciendo intervenciones a los cartuchos como tal de un sistema de depuración por membranas. No debería estarlo haciendo. ¿Y qué pasa? Resulta que cuando yo hago declorinación, no con carbón activado, sino que también me apoyo con sulfitos. Y tengo en algún punto de mi operación desinfección con cloro. Ese cloro que llega a los sistemas de membranas y de cartuchos me va dañando y me va abriendo los poros. Las membranas tienen unos poros muy pequeños. El cloro lo que hace es reaccionar con el material de las membranas, que generalmente son poliaminas. Esa poliamina reacciona con el cloro y se va desgastando, se va cristalizando, se va degenerando y se va haciendo el poro más grande. Si se hace el poro más grande, ya no va a haber retención. Si se hace el poro más grande, en zonas diferentes del cartucho y de la membrana van a haber acumulaciones. Voy a perder la eficiencia de mi ósmosis, voy a perder la eficiencia de mis ultras y de mis microfiltraciones y voy a tener que cambiar el cartucho. ¿Qué me dice a mí la teoría en general? Aquí unos datos importantes. Si yo tengo una industria que bombea, y ustedes hagan ahí un balance, si yo tengo una industria que bombea más o menos 320 mil metros cúbicos, eso es una cantidad de agua que uno ve muy grande, pero cuando yo lo dimensiono al año, y seguramente si ustedes hacen un cálculo de agua, voy a tener un valor medianamente similar o oscilando por esos rangos. Entonces, si yo tengo un bombeo base de 320 mil metros cúbicos al año, por no tener un seguimiento adecuado de un valor tan sencillo como el cloro que llega a esos sistemas o el sulfito que llega a esos sistemas, me estoy gastando casi 10.000 euros, no dólares, euros por cada sistema de membranas adicionales en el mantenimiento de mis equipos. Eso sin hablar si las tengo que cambiar. Entonces, la medición muy sencilla de un parámetro muy sencillo, fíjense las consecuencias que puede tener. ¿Qué me dice a mí la calidad general de este tipo de membranas? Que a ese tipo de sistemas no debería llegar o debería llegar un máximo de 0.1 ppm de cloro. Lo ideal es que esté oscilando entre 0.02 ppm, es decir, niveles en ultra bajos rangos de cloro. No cualquier método mide en esos rangos. Hack sacó hace poco, y hace poco fue el año pasado, un equipo que no trabaja como un espectro, sino como un fluorómetro, que te permite a ti medir en esas operaciones cloro libre, cloro total y sulfitos en ultra bajos rangos, en ppm. ¿Para qué? Para hacer seguimientos a esos sistemas que son sensibles a esa medición y tener y prolongar la vida útil de ese tipo de sistemas. Listo. Para terminar, que ya nos quedan unos minutos, las aguas residuales. La mayoría de las compañías y sobre todo las de las industrias de bebidas y alimentos tienen que gestionar sus aguas residuales. Hack tiene un modelo que es el que ustedes ven ahí dentro de la línea de operación de qué variables nosotros deberíamos estar midiendo en un agua residual. Porque al final equipo, las aguas residuales están llamadas a ser reutilizadas y las normativas van direccionadas a que el ciclo sea lo más cerrado posible. Y eso está alineado a una variable o a un KPI que se llama los GUR. Los GUR es cuánta agua yo utilizo para producir un litro de mi producto o cuánta agua yo utilizo para generar mi producto sólido. Ustedes se dan cuenta que está muy de moda decir que eh, para sacar o producir un kilo de carne
o un kilo de cereal o lo que sea, me gasto una cantidad de agua. La industria está llamada a reducir esos consumos. Y el punto principal para reducir estos consumos está en la buena gestión de las aguas residuales. Aquí hay una visual de qué deberíamos nosotros estar midiendo en esas tipos de operaciones. Sobre todo porque, aparte de que nosotros estamos llamados a la reutilización de esas aguas, pues las plantas de tratamiento de agua residual también son un foco de producción de biogás. Así que eso me cierra aún más el ciclo. Evidentemente, entre mejor seguimiento tengamos de esa eficiencia, pues nosotros vamos a poder tener un mejor comportamiento de esas aguas y direccionarnos al reuso de las mismas. ¿Y cómo yo logro eso? Haciendo un adecuado seguimiento del oxígeno, haciendo un adecuado seguimiento en línea y en laboratorio de pH, un buen control de nutrientes. Uno va a una planta de agua residual y miden DQO y está perfecto. Pero ¿por qué no medimos fósforo? ¿Por qué no medimos nitrógeno? Son procesos que son los que generan que la depuración en una planta de aguas residuales se genere. Si yo no tengo un buen seguimiento de mis nutrientes, no voy a tener una perspectiva de cómo están trabajando mis bacterias ahí. Si yo no sé cómo están trabajando mis bacterias ahí, seguramente no tengo el rendimiento que debería estar teniendo mi planta. Con el rendimiento que tengo estoy bien, perfecto, pero puede ser mejor ahorrando y teniendo un buen control de este tipo de parámetros. Ya para finalizar y dar un pequeño espacio para preguntas, eh, nos quedan dos slides y es el tema de los muestreos. Si yo tengo la necesidad de muestrear mis sistemas, Hack cuenta con un portafolio interesante de hacer muestreos no solo de manera portátil, sino de manera fija, de manera refrigerada, que nos va a permitir tener una buena cadena de mantenimiento de las condiciones de nuestras muestras. Y son equipos que al final, si yo tengo que hacer controles en vertimientos, si los hago, voy a poder hacerlo de manera eficiente y robusta. Nuestros equipos están en los clientes en los que podemos tener, en los que hemos podido vender este tipo de equipos. eh, Pueden dar todo el testimonio de que es lo más adecuado que hay en este momento para hacer ese tipo de seguimientos. CIPs, ya todos conocemos el CIP. Al final, las variables de control de CIP, que es tener controles adecuados de pH, dependiendo de yo qué utiliza para hacer los lavados, los controles microbiológicos, los hablamos en las diapositivas de arriba. Claves para mantener la sanitización y la reutilización de la misma. Recuerden, todas las aguas que nosotros generamos están llamadas a ser reutilizadas. Si nosotros logramos, que no es fácil, obvio, porque estamos hablando de una industria de alimentos y bebidas, no es fácil contar nuevamente en proceso con aguas residuales. Muchas normativas no lo permiten, pero todo eso, se los digo hoy en este momento, 2 de abril, 11:15 de la mañana, hora Colombia, están llamadas a hacerlo. Y nosotros ya hemos trabajado en proyectos con varias industrias en el cual podemos hacer que esa reutilización se dé nuevamente en el proceso. ¿Cómo? Haciendo un buen proceso de tratamiento biológico, hacer buenos procesos de desinfección, que es lo importante, y se puede lograr, y está demostrado que lo podemos hacer. Y ahí la tecnología de Hack, pues es la llamada para hacer este tipo de procesos. Y listo, para terminar, pues retos y desafíos hay muchos. Los hemos venido hablando durante la presentación. Mejorar los GUR. Los GUR, eso que les comentaba. ¿Qué tanta cantidad de agua yo necesito para producir un litro o un producto de los que yo genero? Ahí está la clave. Las inversiones que yo puedo hacer para reutilizar la mayor cantidad de agua que genero. Aguas lluvias, aguas residuales. El control de mis mediciones es clave, porque las mediciones en calidad de vertimientos es lo que me va a permitir alinearme a un reuso adecuado de agua. Los porcentajes de reutilización, muchachos, entre más yo genere procesos para la reutilización,
voy a estar alineado con lo que la industria y los países en este momento necesitamos. Les agradezco mucho. Preguntas, dudas, inquietudes. Claro, aquí tenemos una pregunta. Dice, hola Jaime, buenos días. Para medir DQO en agua salina, paréntesis de mar, ¿qué kit nos recomiendas? Eh, ¿Quién está haciendo la pregunta? Ivette. Ivette, si quieres déjale los datos a David dentro del portafolio que nosotros tenemos como hack para hacer la medición en salmueras, que las salmueras se utilizan mucho para hacer sanitizaciones, por ejemplo, en la industria láctea. Y para hacer ese tipo de mediciones como la de QO, nosotros tenemos un portafolio cuando tienen altos contenidos de sal. Entonces, si quieres, porfa, déjale los datos a David ahí por interno. David me lo pasa y yo te envío a través de Grupo INVE, te hacemos el envío de cuál es la referencia que puedes utilizar para la medición. En qué rango quieres medir? La matriz de agua en la que quieres medir. Ya sabemos que es un agua con alto contenido de sal y nosotros te hacemos llegar la información, claro que sí. Súper. Recordarles que el chat sí está habilitado, tal vez cámara y micrófono no están habilitados para todos, pero el chat y el área de preguntas sí, así que vamos a estar pendientes. A ver, tenemos otra pregunta por aquí. Dice, excelente día, Hack. ¿Ha trabajado en aguas residuales, determinación de grasas? Sí, en aguas residuales, generalmente los métodos certificados, los métodos acreditados para medir grasas en aguas residuales es el método con CENOCEP. Lamentablemente en este momento CENOCEP es una tecnología que era tercerizada y aparte de Hack. Ya como tal, nosotros como Hack no distribuimos CENOCEP, pero es la forma adecuada de hacer las mediciones de grasas y aceites en aguas residuales. Entonces, si necesitas hacerlo, el llamado es a que lo hagas con tecnología CENOCEP. Gracias. Vamos a ver, tenemos otro aquí. Sí, nos contestó Candy que gracias por la respuesta. Perfecto. Entonces, ¿Alguien más porfa, con para alguna que, pregunta? Perdón. no, no te preocupes, para que ella deje los datos y poderle enviar la información. Sí, claro, aquí estamos. Aquí está el equipo también para escribirles por aparte ustedes también. El chat Eso. igual está pendiente y les voy a compartir también cómo pueden solicitar su certificado de participación en los que los demás terminan de escribir sus preguntas en el área de preguntas y respuestas, que es una P y una R con un signo de interrogación o directamente desde chat. Desde ahí los podemos leer. Eso, muchachos, dudas que tengan de su operación actual, que esté alineada a lo que comentamos el día de hoy, alguna duda en alguna medición que estén realizando o que consideran que deberían hacer en CIPs, en aguas residuales, en sus sistemas de calderas y enfriamiento. Recuerden, en sistemas y enfriamiento es muy importante el seguimiento de los residuales. Si estoy utilizando inhibidores de corrosión, una correcta medición de inhibidores de corrosión, seguimiento al vapor, se están utilizando aminas secuestrantes como control de corrosión en las líneas de vapor, si no son aminas fílmicas, hacerlo con pH es muy importante. ¿Por qué? Porque las líneas de vapor en los sistemas tienden a generar ácido carbónico. Esos ácidos carbónicos en vapor, por el CO2 que genera la alcalinidad en el agua de la caldera, ese CO2 se va en la línea de vapor y al reaccionar con el agua genera ácido carbónico. Eso es lo que a mí me baja el pH en los condensados. ¿Cómo controlo eso? Con unas aminas secuestrantes. ¿Cómo controlo yo esas aminas de manera adecuada midiendo pH? Teniendo un rango de pH adecuado, yo sé si está haciendo efecto o no la amina. También es muy importante. El seguimiento a la corrosión también es súper clave para que lo tengan en cuenta, equipo.
Gracias. Aquí tenemos el comentario de Patricia, que excelente actividad. Gracias por compartir y dar a conocer el equipo que nos pueden ayudar en nuestras operaciones. Gracias a ti por participar, Patricia. Y también tenemos a Bruno García, que nos pregunta si podríamos compartir la eficiencia de aguas residuales, KPI. Eficiencia de aguas residuales, ¿en qué sentido? Porque la eficiencia del agua residual, digamos que la podemos evaluar en la eficiencia que tiene la planta como tal en el tratamiento biológico. ¿Qué tanta remoción de entrada? Una buena remoción debería estar oscilando en el 90% para arriba. Si lo trabajas al 60 y con ese 60 te da un dato adecuado para poder vertir o para poder reutilizar, está perfecto. Pero una planta de tratamiento residual debería tener más o menos un porcentaje de remoción. Si no es del 90, o sea, mínimo del 90 y lo ideal para arriba. Ahí veamos. Ah, ok. Bruno nos contestó lo que dijo en su exposición respecto al indicador de eficiencia. Digamos que la eficiencia en ese caso está dada, Deficiencia. Bruno, creo que Deficiencia. Se corrigió con ajá, deficiencia. Ajá. deficiencia. Ujú. Ok. Siempre o las aguas de tratamiento, las plantas de tratamiento de agua residual, eh, por la misma naturaleza de la calidad de agua que está tratando, que es un agua con unas cargas muy altas, eh, son muy fáciles de que no sean eficientes. ¿Y qué me hace a mí o qué hace que una planta, más no a mí no, que hace que una planta de tratamiento pierda eficiencia, que no tenga buenas remociones? El mal control de nutrientes. Muchas veces nos quedamos solo con el tratamiento de QO, pero al final el tratamiento de QO es el resultado final del trabajo que está haciendo la planta y las bacterias. Pero yo cómo sé que ellas sí están trabajando bien en un punto determinado, en un tiempo determinado, haciendo la medición de nutrientes. ¿Qué nutrientes? Fósforo y nitrógeno. Con ese par de parámetros yo me aseguro de que mis bacterias están trabajando de la manera adecuada y que el medio es adecuado para esas bacterias. ¿Qué otro parámetro súper importante? Oxígeno. Con un buen control de oxígeno y pH, yo voy a asegurar que no haya deficiencias en mi tratamiento de agua y mantener una eficiencia energética adecuada, que es muy importante en una petar. Ok. Aquí también tenemos uno de Ana María Solís. Dice una consulta. ¿Cuál sería el mejor equipo para trabajar el pH? El mejor equipo para trabajar el pH. Bueno, eso depende en qué muestra vas a medir pH. Dependiendo de la muestra, porque todas las muestras son diferentes. Es diferente una muestra de agua residual, una muestra de agua potable, el pH de un producto, de un jugo, de un queso, de una leche. Entonces, eso depende a qué le quieres medir el pH. Entonces, dependiendo de a qué le quieras medir, va a haber una tecnología adecuada para hacer esas mediciones. Vamos a ver si nos escribe ahí cuál es el Claro, exacto que necesita. Aquí tenemos otra. Dice, ¿cuál sería el dime. método y los parámetros correctos para el análisis microbiológicos del agua purificada? Eso también depende, eso también depende mucho de en qué proceso yo esté, porque la caracterización microbiológica es mucho, cambia, por ejemplo, si yo estoy en una industria de alimentos en el cual se debe medir salmonelas, se tienen que medir yardas, se tienen que medir ciertas algas y hongos, E. coli, coliformes, etcétera, etcétera. Y es diferente ese perfil microbiológico cuando hablo de un agua potable, de una municipalidad que distribuye agua a una población. Si tú te fijas, dependiendo de a qué industria yo vaya a hacer ese perfil microbiológico, siempre van a haber dos principales, dos parámetros microbiológicos en la mayoría que coinciden.
que es E. coli y coliformes. Entonces, ya adecuado a tu necesidad o donde tú quieras aplicar ese perfil microbiológico, E. coli, E. coli y coliformes es clave. Si yo estoy en un sistema de aguas industriales, medir sulfatorreductoras, medir bacterias ferrosas es clave. En algunos otros procesos, medir algas también es determinante. Ok, vamos a ver qué otro más tenemos por aquí. Agradeciendo la Dale. charla, que todo muy interesante. Y Ana María nos termina de completar acerca del agua vamos a ver, espérenme, aquí ya, vamos a ver. Ajá, la primera pregunta que hacías de cuál sería el mejor equipo para trabajar el pH sería del agua potable. Ok. Digamos que el agua potable tiene unas características ideales, pues para medir pH. No tiene cargas, está neutral, digamos que está en un rango neutral, no tiene muchas cargas salinas, muchas cargas microbiológicas. Entonces, generalmente, si tú lo vas a medir con un equipo portable, un electrodo de bulbo poroso que no sea rellenable es adecuado. Si quieres un electrodo mucho más robusto, que te dure un poco más, un electrodo de características rellenables, es decir, que el electrolito con el que trabaja, él con el tiempo se va consumiendo. Cuando un electrolito es de tecnología rellenable, es que tú le puedes ir rellenando con el tiempo en el electrolito. Esos son electrodos que te van a durar mucho más tiempo, que el bulbo es muy robusto. Si no quieres un bulbo rellenable, puedes utilizar un electrodo de tecnología compacta que ya no trabaja con electrolitos, sino con un gel. Y ese también te va a permitir tener un performance adecuado para las aguas residuales. Diferente es si yo quiero medir, por ejemplo, agua, pH o conductividad en un agua ultrapura. Ahí sí se necesita un tipo de tecnología diferente por las mismas condiciones de agua. Pero para agua potable, los que te comento. Tecnologías rellenables, en el caso de HAC, PHC 301 o un PHC 101 son los adecuados para eso. Gracias. Aquí tenemos, sí, cabal Ana María nos dice que perfecto, que muchísimas gracias. No a Elisa ti. Lima, Elisa Lima nos pregunta cuál sería el equipo para medir el pH de agua de pozo mecánico en planta. Bueno, si tú tomas las muestras del pozo, eh, lo puedes hacer con uno de los dos que acabo de mencionar, ya sea tecnología rellenable o no. No habría problema con eso. Pero si ya lo quieres hacer en línea, en el pozo como tal, ya hay otro tipo de tecnologías para hacer medición en pozo en línea que te podríamos aclarar para saber cuáles son como las opciones que tenemos para hacerlo. Se puede hacer en línea, se puede hacer puntual en laboratorio. Y para hacerlo puntual en laboratorio, si es un agua de pozo, seguramente va a tener un rango entre 5 y 8, que es generalmente los pHs, a menos que sea una cosa excepcional, que sea un agua profunda en el cual tiene una infiltración de algún lixiviado que saque el agua en pH 3 o algo por el estilo, se podría hacer con ese tipo de electrodos. Si el agua de pozo tiene características especiales como alcalinidades muy altas, tiene contenidos de sales muy altos, ya habría que mirar un electrodo que sea de alto performance, que te permita disolventar esa cantidad de sales que tiene la muestra. Y en Hack está toda la línea Red Rod, que se llama, que es de ese alto performance. Altas sales, altas temperaturas. Sí, muchísimas gracias, excelente, dice Elisa. Aquí tenemos otra, dice, hablando de agua residual, ¿qué multiparamétrico se recomienda que cumpla con las mediciones que se mencionaron en base a la eficiencia de las fases biológicas? Ahí se recomienda medir
oxígeno, medir pH. Y si queremos tener una medida simultánea de los dos, podemos tener un equipo con dos entradas para HAC el HQ2200, que tiene dos entradas, y se le puede conectar medidor de pH rellenable y medidor de oxígeno óptico. Ventaja de los electrodos de oxígeno de HAC, que su diseño óptico, que es patentado por HAC, no trabaja con electrolitos, no trabaja con membranas, es una medida óptica, es la más eficiente que existe para hacer la medición de ese tipo de aguas. Entonces, digamos que nos va a asegurar una precisión exacta en ese tipo de muestras, en el proceso biológico como tal. Y si lo quieres Gracias. hacer en línea también. Buenísimo, gracias. Me voy con la última pregunta para no alargarnos tanto y recordarles que en el espacio del formulario para solicitar el certificado de participación hay un espacio para hacer preguntas, porque esto también va a pasar al lado de los asesores para poderles ir respondiendo esas dudas que ustedes tengan e irles apoyando. Entonces, la última sería, ¿cuál sería el equipo para medir el pH en agua utilizada para inyectables? Generalmente el agua para inyectables tiene una condición muy particular, que son aguas de una pureza muy alta. Entonces ahí tenemos que encontrar un electrodo que trabaje con bajas fuerzas iónicas. Para eso se necesita un electrodo diferente a los que ya hemos discutido. Para esa misma aplicación, para la persona que estaba preguntando, tenemos una línea especial para hacer mediciones de pH en aguas de baja carga iónica, que, o sea, no se puede utilizar cualquier electrodo convencional. Toca uno adecuado para ese comportamiento. Está para el caso de nosotros, PHC 280, 281 o uno específico como tal para Pharma, que está dentro de la línea Red Rod para hacer esas mediciones. Si quieres, nos dejas también la información y te enviamos el detalle. Nítido. Ahí nos contestan que gracias. Vale, El link para, nos preguntan ahí que dónde encuentran el link para el certificado. Lo compartimos aquí arribita. Igual ahorita te lo vuelvo a copiar de este lado. perfecto. Listo. Ahí se los compartí. ¿Algo con lo que quieras cerrar, Jaime? La verdad es que te agradecemos el espacio y resolver las dudas también de No, todos los agradecer participantes. igualmente a ustedes, a los participantes por el espacio, por escucharme, aclarar que estamos para trabajar con ustedes y para ustedes. Cualquier duda que tengan, no duden en contactarnos. Yo trabajo de la mano con Grupo INVE, entonces siempre dispuestos a solucionar cualquier duda e inquietud que ustedes tengan frente a sus operaciones. Y a ti, David y equipo, muchas gracias por el espacio, por escucharme. Un placer estar acá. Gracias a ti por el espacio. Les deseamos un feliz día. Ahí que puedan llenar su formulario para certificado y que también, pues que sepan que esta grabación va a quedar en YouTube al final de la semana. Excelente. Gracias a todos. Que tengan un feliz día. Vale, hasta luego.